Seguramente conoces ya muchas cosas de la vida de San Carlos Acutis. Si estás en estos grupos jóvenes eucarísticos Carlos Acutis es porque te has sentido atraído por su figura y posiblemente has rastreado ya en internet o incluso has comprado alguno de los libros y ya lo conoces, pero quizá no. Así que vamos a comenzar esta formación en estos grupos de jóvenes eucarísticos conociendo algo, un poquito al menos, de los primeros pasos de Carlos Acutis en su vida. Es italiano, pero no nació en Italia, nació en Londres en 1991, el 3 de mayo. Su padre venía de una familia de industriales y de personas introducidas en el alto mundo de la economía. Su padre, Andrea, se había ido a Londres precisamente por motivos de trabajo para perfeccionar lo que él ya sabía de la empresa, a su vez de su padre, el abuelo de Carlo. Se había ido con su esposa Antonia Salzano, y allí habían tenido a su primer hijo, apenas un año después de casarse. San Carlos, que, como digo, nació el 3 de mayo del 91, fue bautizado muy pronto, en el mismo mes, el día 18. Afortunadamente era una tradición que entonces, al menos en muchas familias italianas, se mantenía. Sin embargo, la familia de Carlos en ese momento no era especialmente devota, pero esa tradición, gracias a Dios, la cumplieron. Muy poco después del bautismo, del nacimiento, el niño fue bautizado también en Londres. Pero no tardó mucho ya la familia en desplazarse a Italia, a la región de Milán, porque la mamá con el niño allí sola, pues se sentía que no tenía la ayuda suficiente y entonces se desplazaron, en cuanto ya no fue peligroso para Carlos, se desplazaron de nuevo a la región de donde eran ellos, en Italia. Allí fue donde empezó a crecer San Carlos. Empezó a ir al colegio, primero con unas monjas que ya desde muy pequeño le enseñaron el amor a la Eucaristía. Esas monjas fueron las que pusieron la semilla. Esa semilla quizás también la has recibido tú. Así que lo primero es recordar las personas que nos han ayudado en la vida a estar cerca de Dios y quizá no les hemos dado gracias o no lo hemos valorado porque a lo mejor pasaste tu momento de alejamiento, pero la semilla estaba ahí. De una manera providencial, muy temprano, a los 7 años, Carlo hizo su primera comunión. Y digo providencial porque tenía una edad en la cual el mundo empezaba ya a abrirse con unos ojos muy abiertos, con una mente muy despierta. Su madre me decía cuando la entrevisté que era muy precoz y que desde muy pronto había empezado ya a hablar e incluso había aprendido a leer enseguida. Una persona así, si hubiera tardado más, quién sabe lo que le hubiera ocurrido. Pero le vieron preparado y a los 7 años le dieron ya la primera comunión. Estamos hablando del año 98, no estamos hablando de que hace 200 años la gente tomaba la primera comunión enseguida. No, en el año 98 lo normal era ya, por lo menos en España, recibir la comunión tarde, a los 10 años. Afortunadamente, San Carlo Acutis recibió la comunión muy pronto. Y desde ese momento se produjo un auténtico flechazo. La madre me contaba que desde el momento en que hizo la primera comunión, no dejó de ir a misa cada día para comulgar. Un niño de 7 años que se impone a sus padres, que le exige a sus padres que le lleven a misa. No es que él va solo a misa porque con 7 años, sino que le exige a sus padres que le lleven a misa y no solo el domingo. Quiere que le lleven a misa cada día. Fue un enamoramiento de nuestro Señor absoluto, inmediato, que nunca se rompió. No dejó de ir a misa diaria
de recibir la Sagrada Comunión hasta el momento de su muerte, todos los días. El otro gran amor inmediato de San Carlo fue la Santísima Virgen. Por supuesto que tenía sus santos favoritos, hablaré de ellos otro día, pero ahora en esta primera aproximación a la vida de San Carlo quiero fijarme en esto. A los 7 años hace la primera comunión y desde ese momento hasta su muerte a los 15 años no deja de ir a misa cada día y de recibir la Eucaristía cada día. ¿Eso qué significa? Que vivía en gracia de Dios. Y vivir en gracia de Dios a los 7 años, pues quizá nos puede parecer a los adultos que no es tan difícil. ¿A los 10? ¿A los 12? ¿A los 14? ¿A los 15? ¿Cuántos en esa edad ya han roto muchas veces su unión con el Señor dejando de ir a misa o viendo pornografía o incluso teniendo prematuramente relaciones sexuales? San Carlo, desde el momento en que hace la primera comunión, recibe la Eucaristía todos los días sin falta hasta que le llegó la hora en ir con Dios al cielo. Eucaristía diaria, Santo Rosario diario. Primera enseñanza de este muchacho. Más tarde, a los 11, 12 años, recibe la confirmación. Pero quisiera detenerme aquí, porque si estamos viendo la figura de San Carlo como un ejemplo y un modelo, tenemos que empezar por esto. El Señor te está esperando. Está esperándote porque te necesita, como una mamá necesita la visita de su hijo. Te está esperando porque tú le necesitas y quiere ayudarte. Te está esperando en la Eucaristía, no solo en la adoración del Santísimo, en la misa diaria. Seguramente no podrás hacerlo porque no es tan fácil, pero debes de intentarlo. Recuerdo que Antonia, la mamá, me decía que ella, sí, iban a misa el domingo, pero no era una católica muy fervorosa. Y que ella, para entender a su hijo, para poder tener una comunicación con su hijo, porque estaba tan sorprendida de lo que estaba ocurriendo con ese niño, tuvo que profundizar en su fe, porque sentía que había 2 niveles, el nivel de su hijo y el nivel de ella. Así que tuvo que profundizar en su fe para poder entender a su hijo. San Carlo, con su ejemplo, se convierte en el catequista, en el maestro, en el evangelizador de su madre y de su padre. Empecemos por aquí. Eucaristía lo más frecuente posible, Santo Rosario, y después empecemos a ser testigos del amor que el Señor se merece en aquellos que nos rodean como Él hizo. Os invito también, con tiempo, aunque sea poco a poco, a ver el vídeo con la entrevista que le hice a Antonia Salzano, la mamá. Es interesantísima entrevista porque ¿quién mejor que una madre para contar aquello que tiene ella hacia su hijo en su corazón y aquello que hacía su hijo? Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.